Capítulo 1, una vez más, Isshiki Hiroha llama a la puerta. Parte 1. ¿Es ella un idiota? Momentos antes que la clase estuviera a punto de comenzar, ese murmullo se deslizó fuera de mi boca. En la misma hoja de papel mezclada en mi bolso con la que estaba familiarizada estaba escrito a mano. Al parecer, se había dirigido a mí desde mi hermana pequeña, Komachi. El conjunto de preciosas cartas fue arreglado con temática de Navidad de color lamé que brillaba como la nieve, y en el interior del sobre había una lista de deseos extremadamente feos de regalos. Pues bien, lo que realmente quería decirme era probablemente para comprar detergente en el camino de vuelta a casa en esa última parte. Esto es lo que llamaban una broma Komachi, ¿verdad? Si no es así, entonces esto no era en realidad una lista con alta liquidez, ¿verdad? Oh Dios, mi hermana pequeña es tan temible. Por ahora, haciendo caso omiso de esas tres primeras cosas, me aseguraré de comprar detergente en el camino a casa. Pero esas tres primeras cosas eran las únicas cosas que podría pasar por alto. La porción restante escrita tiró de mi pecho. Mi felicidad. ¿Qué era exactamente eso de nuevo? ¿Qué era esa felicidad de nuevo? La salsa de soja deliciosa en mi casa, asterisco no lo digas, ya lo tenía. Yo estoy muy contento de haber nacido en Chiba. La salsa de soja de Chiba es la número 1 en Japón, es nuestra capacidad de producción. Oh, acabo de perder una bala allí. Si no hubiera nacido en Chiba, me pregunto qué es la felicidad. Habría llenado mi cabeza y estaría en mierda profunda. Gracias, Kikoman. Fabricante de salsa de soja, que se basa en Chiba. Así que era. Eso, pero ¿sobre qué es el Kiko en Kikoman? Siempre el 17, Kikuko Inu es un actor de voz que tiene algo por el número 17. Oye. O lo que sea. Tenía que presumir un poco acerca de Chiba, mientras que me burlaba de él porque de lo contrario, no habría sido capaz de tomar esas palabras por adelantado ya que era demasiado embarazoso. Komachi probablemente se sintió de la misma manera y por eso se fue por la molestia de adornar la carta con palabras innecesarias. Nosotros, los hermanos, estábamos expulsando imágenes entre sí. Pero aún así, para que Komachi me diera una carta, parecía que podría haber tenido algo en mente. La cadena de acontecimientos con respecto a la elección del consejo estudiantil, el otro día era algo que le preocupaba a Komachi también. O mejor dicho, yo fui el que le pidió a Komachi por su cooperación. Si eso era bueno o no, todavía no estaba seguro. Komachi no me molestó para los detalles de los resultados, como si ella estaba siendo considerada con la forma en que me estaba sintiendo. Bueno, incluso si ella me pidiera persistentemente, no creo que me podría explicar bien y probablemente acabaría volviéndome irritado en su lugar. Y entonces, si terminamos metiéndonos en otra pelea, no tendría una oportunidad. Supongo que era porque Komachi era consciente de esto, que estaba siendo considerada incluso si era rotonda. Como era de esperar, una hermana pequeña de primera categoría. Ya que es una petición de mi hermana pequeña, la concesión de su deseo era Mountain asterisco, pero, por desgracia, yo no tengo nada de dinero. Por si fuera poco, ni siquiera podía conceder uno de sus deseos que se mezclaban en una broma tampoco. Muy seguro acerca de esta broma, pero es más o menos, me gustaría ir a través de aros y vaya si pudiera, la felicidad de Ikigaya Hachiman, el deseo de Ikigaya Hachiman, y el deseo de Ikigaya Hachiman. A día de hoy, nunca les había dado demasiada importancia. Por lo tanto, ¿qué era mi felicidad y qué era lo que quería? Yo no conozco ninguna de ellas, pero aquí estaba en la actualidad. Si tuviera algo que pudiera desear al igual en como Komachi deseaba algo por mí. Si en realidad fuera oído aquel deseo mío. Y si se me permitiera ese deseo. Si fuera yo, me gustaría la felicidad de Komachi, Me gustaría que nuestro Pretty Cure Cure Lovely y Honey Princess Fortune hicieran una Happiness Charge, parodia a Happiness Charge Precure. Aún así, ya que ella era mi linda hermanita, tenía que asegurarme de no molestarle durante esta temporada en este momento. Después de todo, ella era una estudiante que tomaba pruebas en este momento. No quería hacerla innecesariamente ansiosa,
así como ocupar su tiempo durante un periodo importante como este. Así que por ahora, poniendo mi felicidad y así sucesivamente a un lado, doblé la carta y la puse en el bolsillo interior de mi uniforme. Me sentí un poco caliente en tan solo esa área pequeña. ¿Qué es esto? ¿No te gusta tu hermana pequeña solo demasiado? No hay problema, ella es mi hermana pequeña, así que estaba bien. Por otra parte, no estaba completamente fuera en un sentido diferente, ¿o no? Dejando que mi cara aflojara de solo mirar a una carta dada a mi pequeña hermana era considerablemente malo, así que se sentó con la espalda recta y se fijó el cuello. Era eso. Había que proteger mejor mi imagen Cole. Por cierto, hubo muchos casos en que mientras pensabas que eras frío, las personas a tu alrededor se verían como una persona en un lugar sombrío, por lo que tenías que tener cuidado, investigación propia. Cuando ya perdí tiempo buscando en la carta de Komachi, era casi hora de la mañana para iniciar a clase. Mis compañeros de clase frenéticamente se precipitaron en la clase. Y en ese grupo de personas apareció una chica con indiferencia caminando, sin prestar ninguna atención a cosas como la campanilla. Su azulado pelo largo y oscuro se agitaba al unísono con cada paso. ¿Cava algo? No, llama algo. ¿O era Yutaka algo? Bueno, vamos a ir con Alkawa Yutaka-san. Cava algo-san se dirigió a su asiento, indiferente a lo que estaba pasando en la clase. A mitad de camino a través, sus ojos fríos y compuestos se enfrentaron con los míos. Después de que nuestros ojos se encontraron, los dos estuvimos en silencio durante un momento. Y luego, por alguna razón, los dos nos congelamos. Podíamos ser extraños, pero al menos debería saludarla. Bueno, sin embargo no es que yo supiera su nombre. De todos modos, yo estaba en deuda con ella por su ayuda en la elección del consejo estudiantil, el otro día también. Nunca tuve la oportunidad de darle las gracias. Pero de vuelta al presente, no sabía qué decir o cómo hablar con ella. Ah, bueno, ya sabes. Por el momento, escupí un suspiro sentido y palabras vacías, con la esperanza de encontrar un disparador para iniciar una conversación. Cuando lo hice, la otra parte parecía que podría haber estado tratando de averiguar qué decir. Sus labios se movieron en torno a ella y luego habló en voz baja. Buenos días. Ese sí. Ella me saludó con su todavía expresión fría y me dio una respuesta reflexiva a medio coser. Debido a que ella sacó la alfombra por debajo de mí, es como un dicho, me quedé sentado allí incapaz de decir algo que valiera la pena. La conversación no fue más allá de eso y ella corrió a su escritorio cerca de la ventana en la parte posterior. Bueno, fue un poco raro con esa larga pausa después de todo. La mejor opción en un momento como este era salir corriendo. Al ver que yo ya estaba en mi asiento, la única opción que quedaba era en esa dirección. Si ella no tenía un sueño o si ella no estaba motivada, en lo que hacer en su escritorio, ella se derrumbó encima de él. Mientras la miraba, reflexioné con calma en nuestro intercambio anterior. Oye, en serio. Cava algo-san me dio la bienvenida. Ambos ni siquiera sabíamos el nombre del otro, por lo que no era este un gran progreso. Sin embargo, incluso los niños de primaria saludaban adecuadamente a las personas. De hecho, incluso se les enseñaba en la escuela primaria de ser asertivos cuando se saludaba a las personas sospechosas. Con esto en mente, para que la otra parte diera el saludo primero significaba que estaban difundiendo un rumor preventivamente contra las personas sospechosas. Era básicamente eso. Algo a lo largo de las líneas de que estás mirando, punk, de qué escuela media eres tú, tal vez, conversación delictiva en la escuela media, la cual consiguió convertirse en una broma. Pues bien, para una persona sospechosa cuya expresión se había aflojado de una carta que su hermana pequeña le dio, se esperaba un golpe de este nivel. Pero espera un momento. Si mi memoria no me falla, recuerdo sus muecas durante un correo de su hermano pequeño, Kawasaki Taisi. Ah, es cierto, su nombre era Kawasaki. Oh, ¿qué pasa con esa chica? Ella es tan sospechosa. La próxima vez, voy a saludarla y mantenerla bajo control. Los saludos eran realmente importantes, ¿o no?
Este mundo se había vuelto en un mundo en el que había que tener cuidado con los que saludabas, había donde tener cuidado con los malos entendidos, que significaba que al ser recibido por la otra parte significaba que quería estar más cerca de ti. Poison. Mientras observaba a Kawasaki, apoyé la barbilla en mis manos y miré alrededor de la habitación. No hubo cambios notables en mis compañeros de clase, pero el paisaje que estaban mirando era un poco diferente. Los armarios en la parte de atrás estaban abarrotados de abrigos y bufandas. Había incluso una tetera que alguien había traído libremente adentro también. Las chicas tenían mantas sobre las piernas, cubriendo una buena parte de sus piernas. Y entre esas chicas había una chica que estaba mostrando abiertamente sus largas piernas. Era Miura Yumiko. Tal como hizo girar su bobinado pelo rubio, alternó lentamente las piernas cruzadas que se extendían hacia afuera desde su falda corta. Cuando lo hizo, los dobladillos de la falda se agitaron a la ligera. Por reflejo usé mi fuerza de voluntad para frenar que mis ojos fueran desviados. Me las arreglé para mantenerme de manera que apenas estaba en mi campo de visión. No había manera de que pudiera contenerme, Yo ya estaba mirando también. Ah, pero espera un segundo. Para que ella estuviera sentada significaba que estaba bajando la guardia y la escena se. O eso creía yo, pero había esta bocanada de humo flotando alrededor de Miura. ¿Qué es esto? Censura. Van a eliminarlo en los discos Blu-ray. Mis ojos estaban normalmente entreabiertos, pero pensé que tal vez podría ver algo, rosa, si tuviera que reducir mis ojos. Cuando me quedé con los ojos nublados, lo que descubrí fue una pequeña máquina hinchando el humo. Ah, debía haber sido el humidificador del que Yuigahama estaba hablando. Definitivamente resoplaba cosas. Se estaba volviendo en el tipo de humo utilizado para cuando un personaje enemigo hiciera su aparición. Miura estaba actuando como su habitual yo reina y junto a ella estaban las mismas que le servían, Yuigahama y Ebina-san. Yumiko, ¿no tienes frío? Ebina-san habló con consideración y Miura suavemente movió sus taladros rubios, su peinado, lejos con una sonrisa de confianza. No realmente. Esta cantidad es normal, ¿verdad? Aunque dijo eso, Miura estornudó ligeramente. Yuigahama y Ebina-san miraron a Miura, quien tenía una cara de vergüenza e hizo expresiones cálidas. Sí, me siento un poco acalorado. En contraste con Miura, cuyas piernas desnudas eran cautivadoras en exposición pública, Ebina-san y Yuigahama llevaban jerseys debajo de sus faldas. Hey, piensen en las personas que tienen que verlas en ese aspecto. Realmente cae la moral, así que por favor deténganse. No, pero espera un segundo. Ahora que lo tenía en cuenta, solo las chicas deportistas de preparatoria llevaban ese tipo de apariencia, entonces sentí que era bueno en su propia manera. El desajuste malísimo y poco convincente jersey por debajo de su falda era un misterioso conjunto. No era precisamente por este carácter oculto que existía una brillantez que te permitía desplegar las alas de tu imaginación. Ustedes son mis alas. Sería un problema si subestimaran la imaginación de un chico. Pero los chicos junto a ellas parecía que no tenían ningún interés en absoluto en los jerseys que Yuigahama y las otras llevaban, no cogiendo su fantasía. Santo cielo, los jóvenes de estos días realmente carecen de la capacidad de imaginar. Bueno, no es como que estaban pidiendo mirarlas, por lo que está bien, supongo. Pero mientras yo estaba observando cuidadosamente, al parecer, había un problema de la falta de imaginación. No estaba seguro de si podría llamar a esto evidencia, pero Tou balanceaba su cuerpo sin descanso mientras se sacudía y tiró del pelo en la nuca de su cuello. A medida que lo hacía pequeñas miradas hacia el grupo. Parecía un tanto incómodo. Miró a Ayama, entonces, a Miura y los demás, y luego se dirigió a Ooka y Yamato. Pero sí, hace realmente frío. Sí. Ooka respondió y asintió con la cabeza y Yamato hizo un exagerado suspiro. Para tener club en un día como este, no hay manera. Ah. Eso es demasiado. Así que estaba allí el club o no. Identifiqué no existe y no como teniendo el mismo significado y yo pensaba seriamente que el mundo se guiaba por la ley de los ciclos. Parodia apoya Maya y Madoka Mágica,
Toub hizo una sonrisa frívola y miró a Ayama, Miura, y los otros con la esperanza de una opinión similar con un verdad. Cuando lo hizo, Ayama hizo una sonrisa y no dio una respuesta particular que valiera la pena. Miura alcanzó a ver aquel intercambio. Se asomó a la cara de Ayama, pero ella no dijo nada. Desde la distancia, era probable que no hubiera pensado que había algo diferente en el grupo de Ayama. Si no hiciera caso de aquel intercambio trivial que acabaría teniendo, incluso pensaría que no había nada fuera de lo normal. Sin embargo, sin duda había una grieta en alguna parte. A pesar de que los chicos y chicas estaban en el mismo lugar, no hubo interacción real entre los dos. Finalmente me di cuenta que no era tanto que Toub y los otros no estaban preocupados por Miura y las demás, sino que era exactamente porque les molestaba que estaban tratando de actuar como si ellos no vieran nada. Podrían haber parecido los mismos de siempre, pero eran sin duda diferentes. Tal vez era porque había una distancia incómoda entre las piezas maestras, Ayama y Miura, quienes eran los centros del grupo. Si había un distanciamiento entre los centros, entonces, era obvio que habría uno entre los grupos. Nadie quería hablar de ello. Pero la elección de no hablar de ello indicaba cuán desprendidos estaba y esto solo servía para ensanchar la brecha entre ellos. Pasó algo entre ellos. Toub no estaba siendo ignorado porque Miura lo odiaba, ¿verdad? Oh, qué pobre hombre. Me recuerda a mí mismo. Probablemente el problema no residía con Toub, sino con Miura, quien estaba preocupada por la doble cita en aquel otro día. Bueno, si pensaras en eso normalmente, entonces era Ayama de quien estábamos hablando. Yo, ciertamente, pensé que no significaba nada si solo estaba saliendo con chicas de otras escuelas. Pero, al parecer, la forma en que lo vi fue un poco diferente. Lo cierto es que, Ayama no era del tipo que sería el centro de los rumores conspicuos de ser un mujeriego. De hecho, se podía ver que él mantenía una cierta distancia entre las chicas que no conocía muy bien. Pero podría ser exactamente por eso que Miura se sentía incómoda de haberlo visto en persona en ese lugar. El Ayama que he visto y el Ayama que Miura había visto eran probablemente diferentes. En otras palabras, Miura vio a Ayama como alguien que no haría ese tipo de cosas. Bueno, ya sabes, me siento un poco mal por ello. La razón por la que Ayama estaba haciendo eso fue en parte mi culpa y Miura terminó ansiosa desde que se confundió conmigo. Pero el que innecesariamente se involucró también tuvo la culpa, así que definitivamente no era el culpable aquí en su totalidad. Pero no es como si le hiciera algo malo a Miura, vi sus bragas, Rosa, de una vez que mi conciencia culpable hacia Miura se aceleró aún más. Como era de esperar, si Miura no era enérgica, entonces todo el grupo sería sombrío. Pero Miura no era la única fuera de lugar. Yuigahama no era la misma de siempre así. Ella sonreía cuando en voz baja escuchaba la conversación de Toub y los demás tenían y se turnaba para escuchar a Miura y Ebina-san mientras hablaban. Yuigahama era diferente de cuando estaba en la habitación del club. Ella asertivamente no trataba de hablar o forzar la conversación para continuar. Por encima de todo, no se comportaba de una manera que parecía que iba a tratar de leer las respuestas y expresiones de la otra parte. Es posible que al estar con Miura y los otros a Yuigahama le diera tranquilidad. Seguramente lo suficiente, el club no era un lugar donde podía sentirse a gusto más. Ese hecho dejó una enorme carga sobre mi pecho. La conversación en el grupo de Ayama se había detenido, pero Toub iría manteniendo su suspiro deslizándose. A partir de ahí, siguió en sus siguientes palabras. Pero, ¿sabes? Ha sido malditamente frío en estos días. Está totalmente helado aquí. Toub. La misma cosa. Estás hablando de lo mismo de antes, ¿sabes? Es decir, aquel momento era el tema número uno a su vez cuando necesitabas algo de qué hablar, pero estás abusando de él, ¿sabes? Te estás convirtiendo en algo como Gondo, Rain, Gondo Ting. Algo acerca de un jugador de béisbol profesional japonés bateando en juegos consecutivos, seguido de un día de lluvia y después de eso. Ooka y Yamato respondieron a las palabras de Toub de la misma manera que lo hicieron antes. Bueno, ya que es invierno. Lo sé, ¿verdad?
Toub y los demás siguieron la misma conversación que parecía que el mundo estaba operando en bucles y la no preestablecida armonía. Asterisco, sin embargo, el Toub a partir de hoy era diferente. Bueno, sin embargo yo no sabía cómo era normalmente. Lo siento por no tener ningún interés en Toub, de acuerdo. Hablando de ello, chicos que planean para Navidad. Asterisco, deben saber que Toub habla siempre con un acento de retrasado mental y en el texto sale así mismo como con acentos para darle ese sentido, pero sinceramente me da tanta progeria leerlo que al final lo dejo como texto normal y entendible, solo para que sepan, asterisco aunque Toub parecía que estaba preguntándole a Ayama, no que sus orejas estaban apuntando con desconfianza en la dirección de Evina-san. Al darse cuenta de ese signo, Evina-san tomó la iniciativa. Voy a estar ocupada con los preparativos para el próximo año, creo. Ah, así que me imagino. Está ese festival de invierno que estará abierto durante la madrugada, después de todo. Mientras asentía de manera convincente, Miura reaccionó con un tic, mirando desinteresada hasta ahora. Detuvo las manos que fueron girando su pelo alrededor. Navidad. Evina es, bueno, lo que sea, pero ¿qué va a hacer todo el mundo? Al decir eso, su mirada estaba mirando ligeramente en la dirección de Ayama, pero rápidamente desvió la mirada. Estaba inquieta con los dobladillos de su falda y agarrándola por debajo de la mesa. Sus mejillas estaban mirnado un poco enrojecidas, color rosa. Oh, ahí vas muchacha. Haz todo lo posible, Miura. Por otra parte, porque apuesto por la señora reina de todos modos. Ah, no es como si yo estuviera a favor de Tobe-kun en absoluto. Pero Ayama inclinó la cabeza girando mi apoyo en nada. Yo podría tener algunas cosas que hacer. Como si esas palabras fueran sorprendentes, la voz de Miura ligeramente se volvió un nudo en la garganta mientras lo cuestionó. Ah, Ayato, ¿te tienes algunos planes? Hectómetros. Ah, solo algunos negocios en casa. Ayama respondió con una sonrisa que no parecía tan inquieta como lo hizo antes. En su lugar, tuvo su calor usual en ella. HHMMM. Miura apartó la vista de Ayama y comenzó a juguetear con su pelo de nuevo, actuando con indiferencia. Parecía inquieta como si quisiera preguntar acerca de algo, pero nunca fue más lejos que eso. Cuando la conversación entre los dos se detuvo, los chicos y chicas se dividieron de nuevo. Los temas de forma natural se dispersaron entre los dos. Los chicos hablaron sobre las actividades del club durante las vacaciones de invierno y las chicas discutieron lo que esperaban comprar en Navidad. Toub parecía reacio a cómo iban las cosas y después se rascó la cabeza, extendió un dedo y miró a todos. Oh, ¿qué les parece entonces? Atsumode o algo así. Parecía que Toub estaba haciendo todo lo posible para cambiar el tema de nuevo a antes. No estaba seguro de cuando Ayama describía a Toub como el fabricante del estado de ánimo, pero supongo que eso era cierto. Aunque parecía que no estaba pensando en nada, era sorprendentemente considerado con los que le rodeaban. O tal vez fue porque se dio cuenta de que no sería bueno que la brecha entre ellos continuara creciendo. Debido a que había estado viviendo hasta ahora como alguien rápido para ir con la corriente, él era probablemente sensible a ella. Creo que voy a pasar el año nuevo con mi familia, aunque... Toub estaba poniendo esfuerzo, pero una vez más Evina eludió la cuestión. Los hombros de Toub cayeron al instante. O eso es lo que pensaba, pero Evina-san puso un dedo en su mejilla y entró en pensamiento. Pero esto no tiene por qué ser ese día. Sería bueno si todos pudiéramos salir. Evina-san hizo hincapié en el nosotros en sus palabras y Miura de repente levantó la cabeza. Ah, eso suena bien. Sí, lo hace. Cuando Yuigahama estuvo de acuerdo, Yamato y Ooka asintieron. Cuando lo hicieron, Toub miró a la cara de todos cuando dijo, ¿verdad? ¿Verdad? Después de ver eso, Ayama hizo suavemente una amplia sonrisa. Por supuesto. Sí, es cierto. Entonces, pues, ¿cuándo deberíamos ir? Ah, Ayato-kun, ya eres del tipo que puede ir en cualquier momento. Por cierto, yo puedo ir a cualquier momento. Tenemos el club, ¿sabes? Ayama suspiró con una mezcla de resignación.
Escuchando al lado Miura fue quien tomó la palabra en desinterés. Así que, ¿cuándo debemos hacerlo? Soy como totalmente libre siempre que sea. El tono de Miura sonaba claramente como si fuera desinteresada, pero cuando miraba a sus uñas que había dirigido a las luces, se veía agitada de alguna manera. Cuando confirmó que todo estaba justo en la marca, dejó escapar una risita. Evina-san miraba a Miura con los ojos suaves. Finalmente fueron capaces de mantener una conversación cálida de nuevo. Yuiga-ama suspiró de alivio a eso. Ah, lo siento. Yuiga-ama se excusó de Miura y los demás y los dejó. Oh, ella podría estar yendo a recoger unas flores. Pero aún así, ¿cómo este tipo de trabajo de jerga era para los chicos? Voy a ir a la casa de algunos siervos por un rato, puede sonar un poco frío. Pensé en eso, pero al parecer ese no fue el caso. Yuiga-ama se dirigió a su armario en la parte de atrás y pasó de largo. Después de eso, en vez de devolverse hacia Miura y los otros, por alguna razón, ella se acercó a mí. Iki. Cuando me llamó, me giré hacia Yuiga-ama. Cuando lo hice, Yuiga-ama se detuvo por un momento y torció su cuerpo incómodo. Y entonces, habló de mala gana. Estabas mirando mucho por aquí, así que... no es que yo estaba mirando ni nada. Yo no intencionadamente dije mi respuesta entre dientes. Claro, yo estaba viendo sin duda, pero se me informó directamente que era un poco incómodo. Justo cuando estaba a punto de continuar con excusas, Yuiga-ama sacudió las manos y me interrumpió con un tono resignado. No, tú estabas totalmente de ese aspecto. Es porque Iki estaba dando esa mirada deslumbrante extraña. Para ser honesto, la verdad es que se fue, uff. ¿Qué significa el uff? No es esa clase de significado. En todo caso, tú eres el único que no debe estar mirando por aquí. Eso es igual que, ¿cómo sabes? Yo solo sentí ese tipo de cosas, ¿sabes? Al igual que como si hubiera esta presión o frío o algo. Aquellos dos eran muy diferentes, pero lo que sea, mientras negaba con las manos sin descanso y expresó excusas de manera en pánico, Yuiga-ama añadió algo al final. De todos modos, ¿por qué mirabas por aquí? ¿Necesitas algo? Aunque pensé que en realidad no había ninguna razón por la que estaba mirando en respuesta a esa pregunta, tiró de mi corazón en alguna parte. ¿Por qué estaba mirándolos? No, en realidad no. Bueno, estabas mirando, así que no pude evitarlo. Aje. La respuesta de Yuiga-ama desprendió una sensación extraña que ella estaba a la vez convencida y no convencida, al mismo tiempo. Sin embargo, no era como si hubiera dicho una mentira. El grupo de Ayama destacaba. Las cosas que se destacaban naturalmente atraerían los ojos. Es por eso que sin querer mirar no era nada extraño. Sin embargo, la razón por la que estaba viéndolos definitivamente no era a causa de eso. Hasta que se suponía que debía arreglar algo que se despegó y se dejó caer hacia abajo. Si era el grupo de Ayama, entonces sentí que me habrían dado la respuesta a eso. El punto clave detrás de la observación humana no era solo observar a otras personas. En su lugar, podría haber sido emular lo que hacían, así como reflexionar sobre su vida. La razón por la que estaba viendo al grupo de Ayama era probablemente porque a pesar de ser consciente de que en ese grupo no existía la relación que creía que era superficial y engañosa, estaba asimilando eso en mi yo actual. Tou podría haber estado reaccionando inconscientemente a la atmósfera sensible, pero Evina-san era probablemente consciente mientras trataba de cerrar la brecha. Al conciliar lentamente las ligeras diferencias de opinión y los sentimientos de incomodidad, Miura, Ayama, Tou y Evina-san regularon actuando entre sí, en busca de un compromiso universal que estuvieran todos de acuerdo. Así fue como lo vi. Incluso ese tipo de relación existía. Ellos también tenían dudas reales sobre su propia comunicación, preocuparse y mirar a tientas. En ese caso, ¿qué era falso? Iki. Justo cuando estaba a punto de ser atrapado en mis propios pensamientos, la voz de Yuiga-ama me trajo de vuelta. Levanté la cara y Yuiga-ama me miraba con una cara un poco preocupada. Antes de darme cuenta,
Nuestros rostros estaban tan cerca que claramente podía sentir su cálido aliento y sentir sus ojos húmedos en mí. Me eché hacia atrás en la silla y tomé cierta distancia. Ahora no era el momento para mostrar una expresión que haría ansiosa a Yuiga-ama. No había duda de que también estaba en una pérdida de palabras sobre la situación actual del club de servicio. Yo era la causa detrás de ello, así que al menos debería tratar de comportarme correctamente. Dejé de pensar por ahora. Me pareció que era un problema que debía pensar solamente cuando estaba solo. Y aquellos tiempos eran abundantes. Este era el lugar donde el estar de un solitario era conveniente. Cambié rápidamente el tema. De todos modos, deben estar un poco más tranquilos si no quieren que nadie los mire. Es que, ya sabes. Apuesto que el 40% de las miradas dirigidas a usted probablemente estaban diciendo cuán molestos eran. Me pregunto acerca de eso. Pero Tobechi está allí, así que no creo que eso sea posible. Ella sí que sí dijo algo realmente cruel allí. Claro, Tou puede ser molesto y desagradable, pero tenía algunas buenas piezas en él también. Al igual que la forma duradera en que las raíces de su pelo eran o algo así. Bueno, aún así, ruidoso o no, hubo momentos en que sus ojos se distanciaron de todos modos. Incluso mientras hablaba con Yuiga-ama en este momento, mis ojos se movían alrededor arbitrariamente. ¿Ves? La cosa es que cuando algo se movía en torno a tu línea de visión, tendía a llamar tu atención, ¿verdad? Creo que no necesito mencionar que alguien lindo sería aún más atractivo. Tal vez por eso mis ojos veían simultáneamente en la dirección de la puerta cuando ésta se abrió en la parte delantera de la clase. La persona que entró con una camiseta de manga larga y pantalones largos era Totsuka Saika. Él vino respirando un suspiro como si el pasillo se estuviera enfriando. Por reflejo, respiré. El aire que respiró Totsuka hace un momento está ahora dentro de mí. Está bien, incluso para mí, era muy desagradable. Cuando Totsuka se dio cuenta de Yuiga-ama y yo, caminó en nuestra dirección. Buenos días. Junto con su saludo de la mañana había una sonrisa que parecía una flor que se abría. Tal como se pensaba, los saludos eran importantes. Pensé que iba a ser una cosa verdaderamente triste si se utilizara ese tipo de saludo solo por el bien de la prevención del delito, sí. Buenos días, Sai-chan. Buenos días. Cuando Yuiga-ama y lo saludamos de nuevo, los ojos de Totsuka parpadearon infantilmente. Sí que es lindo. No, eso no es todo. Porque Totsuka estaba ligera y adorablemente sorprendido. De hecho, yo debería ser el que estuviera sorprendido de lo lindo que era. Algo está mal, Totsuka, dijimos algo raro. Le pregunté a Totsuka y él trató de disimular mientras estrechaba ligeramente las manos delante de su pecho dándose cuenta. Solo pensé que era raro ver a los dos juntos en clase como esto. Realmente. Yuiga-ama respondió con sorpresa y Totsuka añadió rápidamente en estado de pánico como si fuera considerado. Es solo una imagen que pienso. Una vez que dijo eso, sin duda trajo mi atención. Era raro que Yuiga-ama viniera a hablar conmigo en clase. Lo que me recordó. A pesar de que fue a las taquillas en la parte posterior, no trajo nada contigo, ¿verdad? Si de repente se acercó a hablar conmigo, habría personas que probablemente pensarían que estaba pasando. Así que por eso añadió una excusa para evitar eso. Creo que es lo que se esperaba de su consideración. Sin embargo, incluso con ese tipo de consideración, si la gente viendo realmente prestara atención, se darían cuenta de cuán antinatural era. ¿Pasó algo? Totsuka me miró a mí y Yuiga-ama a su vez y preguntó con un tono preocupado. No, en absoluto. Bueno, es solo algo que tiene que ver con una solicitud para el club, supongo. Club. Yuiga-ama murmuró en estado de pánico y Totsuka parecía convencido cuando golpeó las manos. Sí, sin saber a sospechar que los otros era una virtud. Para alguien tan puro como Totsuka, existía la posibilidad de que aquellos que intentaran engañarle terminarían muriendo de la culpa de su buena conciencia en su lugar. Pero si ustedes pueden hacer su club como antes, estoy feliz.
Totsuka sonrió cuando dijo eso y pensé que estaba diciéndolo inocentemente. Totsuka estuvo involucrado en la cadena de acontecimientos con respecto a la elección del consejo estudiantil también. Era probable que la vista que Yuigahama y yo hablábamos sobre el club desde el lado fuera la prueba de que todo había ido perfectamente bien. Sin embargo, la expresión de Yuigahama se puso rígida. Ese sí, ya sé. Si tienes cualquier otro problema, debes venir de nuevo, Sai-chan. Sí. Yuigahama se ahogó momentáneamente en sus palabras, pero rápidamente se alisó de nuevo con una sonrisa y habló. No estaba seguro de si se podría decir como antes. Definitivamente estábamos hablando con Yukinoshita y por todos los medios, no era una situación grave en absoluto. Nadie estaba siendo ignorado y no había opiniones encontradas. No pasó nada. No había nada en absoluto. Eso era todo lo que había en ello. Totsuka inclinó la cabeza hacia nuestro intercambio esporádico y envió una mirada dudosa. Sus ojos estaban preguntando si había ocurrido algo. Pero yo sentía que no habría sido capaz de explicarle adecuadamente. Me moví rápidamente el rumbo de la conversación. No, ves, básicamente es eso. Es solo que no hay ningún acontecimiento que nos gustaría estar totalmente dispuestos del todo pasando. Te daremos la bienvenida en cualquier momento, sí. No estás más motivado de lo normal. Los ojos de Yuigahama se abrieron en estado de shock. Espera, normalmente me veo tan desmotivado. Ajaja. De acuerdo, entonces, si surge algo, voy a ir. Totsuka sonrió graciosamente y echó un vistazo al reloj. Era casi la hora que la maestra llegara. Parece que la clase va a empezar pronto. Oh, tienes razón. De acuerdo, entonces deberíamos ir yendo. Después de que hablaran, Yuigahama y Totsuka se fueron de mi asiento. Y en ese momento. Eso es cierto, Iki. Yuigahama volvió rápidamente a su alrededor y movió sigilosamente su boca a mis oídos. Un ligero aroma floral derivó por una respiración suave y golpeó mis oídos. Cuando ella se acercó de forma inesperada, el calor que sentí durante ese tiempo por la tarde después de la escuela en la cámara frigorífica donde algo había terminado me vino a la mente. Mi corazón saltó repentinamente. Yuigahama susurró en voz baja. Vamos a ir al club juntos, ¿de acuerdo? Después de decir esas pocas palabras, Yuigahama se precipitó hacia su asiento sin esperar mi respuesta. Mientras la miraba irse, estaba apretando mi pecho sin darme cuenta. Mi corazón no estaba saltando más alrededor. De hecho, se sentía de lo mucho que mi corazón estaba saltando alrededor, estaba yéndose lejos dentro de mí y yo solo era capaz de mantenerlo a duras penas. La razón por la que Yuigahama salió de su manera diciendo eso era porque ella sentía que era difícil ir al club. Me sentía de la misma manera. Simplemente no me sentía inclinado a seguir. Aunque fuimos todos los días sin falta, se sentía cruel en alguna parte. A pesar de que los tres probablemente ni siquiera queríamos ir allí. Sin embargo, no queríamos admitir que todavía iríamos. Es porque no podíamos admitir a lo grande las cosas que hemos perdido. O, posiblemente, íbamos solamente por obligación, solo por un sentido del deber como si quisiéramos preservarlo y mantenerlo, similar a cómo los diferentes seres vivos podrían tratar de preservar su especie, así como a sí mismos. Días en los que acabamos pasando sobre ellos para no irnos lejos. Estos fueron los días en que te lamentabas por los difuntos. Con el fin de no poner excusas para las cosas que se perdieron. Con el fin de no aceptar dar en la irracionalidad. Por eso, queremos prepararnos y comportarnos como solíamos hacer más antes. Eso era sin duda un engaño. Sin embargo, el que eligió eso fui yo. No se les permitía reconsiderar una opción. Entonces ya era irreversible y había muchas cosas que no podrían ser recuperadas. Para afligirse significaba traicionar tu propio pasado. Lamentar algo era la prueba de que a lo que te estabas aferrando era tan grande. Por eso, no me duele. En realidad, yo era capaz de agarrarme a algo que normalmente no podría conseguir un nacimiento. Ese solo hecho debería haber sido suficiente satisfacción. Si te acostumbraras a la buena suerte y la felicidad,
entonces no eran nada más que algo regular, tu día a día. Una vez que llegaran a su fin, entonces, era entonces cuando sentirías infelicidad. En ese caso, si yo supongo que alcanzara algo hacia nada a partir de ahora era lo más natural en hacer, simplemente hacerlo conduciría a una vida plena. Como mínimo, se debía hacer de tal manera para no negar mi propio pasado. Me gustaría pasar el resto de mis días a partir de ahora de esa manera. Parte 2. Tristemente como siempre, fue después de la escuela conmigo no habiendo absorbido ni una sola cosa de la clase. Terminé los preparativos para salir y fui el primero en salir del aula. Justo antes de correr la puerta, miré en dirección a Yuiga-ama. Parecía que Yuiga-ama todavía estaba hablando de algo con Miura y los demás. Pues bien, teniendo en cuenta que le dijo que fuera con ella, entonces debería estar esperando. Aún así, no había una necesidad de esperar en un área visible. Entré en el pasillo y después de dar unos pasos, me apoyé en la pared. Todo un minuto debió pasar cuando Yuiga-ama salió de la sala de clase. Cuando miró a su alrededor con inquietud, rápidamente se fijó en mí. Ella se acercó a mí con una cara molesta. ¿Por qué vas por delante? No lo hice. Solo te estoy esperando aquí. ¿Puedo ver eso? Está bien, eso es bueno, entonces. Después que Yuiga-ama estuvo convencida convenientemente, tomó un pequeño respiro y reajustó su mochila con cierto vigor. Nos ponemos en marcha. Sí. Intercambiamos miradas en el pasillo y comenzamos a caminar en la dirección del edificio especial. Cómplices en el crimen vinieron a mi mente cuando intercambiamos miradas. Mantuve mi ritmo de marcha más laxo de lo habitual. Si iba en el mismo ritmo que lo hacía con normalidad, estaba seguro de que dejarías atrás a Yuiga-ama. A diferencia de la sala en la que estábamos antes, el pasillo era notablemente más frío. No había una sola persona que caminaba por lo que tan solo nuestros pasos resonaban en el pasillo. Nosotros simplemente caminamos en silencio. Yuiga-ama era animada en clase, pero ella estaba tranquila en este momento. Era casi como si ella estaba sufriendo de la reacción a partir de entonces. Pero con la habitación del club casi cerca, Yuiga-ama habló, incapaz de manejar el silencio por más tiempo. Oye. Hectómetros. Cuando gemí interrogante hacia atrás, Yuiga-ama débilmente sacudió la cabeza. No importa. Ya veo. Cuando respondí, el silencio surgió de nuevo. Una vez que doblamos la esquina siguiente, llegaríamos al club. Para mí, el club era solo una parte de mi día, pero me pregunto cómo era para Yuiga-ama. Yuiga-ama debería haber estado comiendo el almuerzo con Yukinoshita ahí, incluso ahora. De repente me interesó y pregunté al respecto. Oh sí, ¿qué harás para el almuerzo? Lo mismo que he estado haciendo, como de costumbre. Yuiga-ama pensó un poco y puso una sonrisa en problemas cuando así lo expresó. Ya veo. Después de escuchar esto, me sentí lo suficientemente convencido. No había duda de que lo que hablaban eran todas cosas sin sentido. Yuiga-ama diría algo y Yukinoshita respondería. Ese cambio era lo que habían estado haciendo todo el tiempo. Pensando en ello, simplemente a la visión de que era la misma que siempre había sido hasta ahora. Es por eso que Yuiga-ama se atragantó con su respuesta. Los mismos miembros pasaron el tiempo juntos en el mismo lugar al mismo tiempo, sin embargo, no había manera de que podrías pensar que es la misma cosa. Desde ese día, yo todavía estaba buscando el error que había cometido. Todavía incapaz de encontrar la respuesta, puse mis manos en la puerta. La puerta ya estaba abierta. A pesar de que nos fuimos de la clase aula en cuanto se terminó, el amo de esta habitación aún había llegado hasta aquí antes que nosotros. Abrí la puerta y después de dar un paso en el interior, la sala se sintió terriblemente abandonada. Había realmente un club como este, con absolutamente nada en absoluto en ella. La misma mesa y sillas y el juego de té que no había sido utilizado en absoluto recientemente aún estaban allí. Y Yukinoshita Yukino también estaba allí, inmutable como siempre. Buenas tardes. Ya hallo. Yukinon. Yuiga-ama energéticamente saludó a su espalda y se sentó en su asiento designado.
Asentí con la cabeza ligeramente y llegué a mi asiento. Estos asientos inmóviles parecía que estaban en juego fijados al suelo. Yuki Noshita se sentó en su asiento, siempre sentada con la espalda recta mientras volvía a leer su libro. Yuigahama sacó su teléfono celular mientras que saqué mi libro de bolsillo desde mi bolso de nuevo. Estas acciones eran como si fueran un conjunto de rituales al que nosotros mismos nos habíamos adherido. Incluso pensé que podríamos volver a antes, si intentáramos lo mismo que antes. Pero, no importa qué tan satisfechos estaban las condiciones para la activación, era imposible. Si tratáramos de emularlo solo superficialmente, entonces con el tiempo, las cosas empeorarían. Un suspiro no saldría. ¿Sabes qué? Hoy en día, Sai-chan Yuigahama de repente tomó la palabra. La forma en que hablaba parecía un niño pequeño haciendo todo lo posible para hablar con su madre. Sin embargo, eso no fue todo. Todo lo que Yuigahama estaba tratando de hacer era rodar las palabras en sucesión con el fin de hacer algo sobre el estado de ánimo de estancamiento. Esto se parecía a la misma Yuigahama queriendo leer entre líneas, pero era incapaz de decir las cosas que quería decir. Al darme cuenta de eso, decidí saltar a bordo con la conversación de Yuigahama. El intercambio sin fin. ¿Cuánto tiempo iba a continuar con esto? ¿Cuánto tiempo podría durar esto? Si esto no pudiera seguir así, ¿qué pasaría? Estoy seguro de que hoy, igual que ayer, iría por el mismo camino. Y entonces, probablemente sería lo mismo para mañana y el día después también. En un mundo cerrado, no había paz, sino un callejón sin salida y estancamiento. El camino que quedaba estaba podrido, el tiempo de ser olvidado en el tiempo. Cuando Yuigahama se quedó sin temas de qué hablar, la conversación se detuvo. El periodo de calma repentina envolvió la habitación. En ese momento, la puerta se golpeó como si destruyera la quietud y la sensación de estancamiento en la habitación. Parte 3. La puerta se golpeó de nuevo. Reflexivamente nos miramos unos a otros, desde entonces había sido un tiempo desde que tuvimos un visitante. No tenía ni idea de lo que estos dos estaban pensando acerca de este repentino visitante. Yuigahama tenía una expresión de sorpresa mientras miraba a la puerta mientras que la expresión de Yuki Noshita no cambió. En cuanto a mí, yo estaba mordiéndome los labios, al no haberme dado cuenta de ello. Adelante. Yuki Noshita dio un vistazo a la puerta y llamó. La persona esperó su voz y abrió la puerta. Senpai. Una sola niña estaba presionando sus ojos contra la chaqueta de punto holgada mientras que su pelo rubio revoloteaba al entrar en la habitación. Era la presidenta del consejo estudiantil de la preparatoria Sobu, Isshiki Hiroha. A pesar de que se había convertido en la presidenta del consejo estudiantil, su uniforme estaba todavía fuera de forma como de costumbre. Tras la aparición de Isshiki, Yuigahama hizo una cara de sorpresa mientras que Yuki Noshita entrecerró los ojos suavemente. Probablemente tenía una mirada de disgusto. Ella fue designada como la presidenta del consejo estudiantil recientemente porque ya estaba aquí. No se veía como si estuviera aquí para perder el tiempo, aunque. Isshiki se me acercó con una voz pegajosamente linda, incluso patética, mientras que no le prestaba atención a nuestra apariencia vacilante. Ella deliberadamente rompió en llanto mientras gemía fue. Senpai, esto no es bueno, esto no es bueno. Tan astuta como siempre. Eres del tipo de estimular mi deseo de protegerte en este momento, podría dejarlo. Voy a terminar con ganas de ayudarte, caramba. De inmediato habría ido a su rescate si no fuera por el hecho de que era Isshiki. Hiroha-chan, ¿qué ocurre? De todas formas, toma asiento. Ah, Yui-senpai, muchas gracias. Cuando Yuigahama sugirió la silla, Isshiki se sentó con una expresión como si su descomposición de antes hubiera volado hacia alguna parte y nunca ocurrió. Después de ver eso, Yuki Noshita la llamó. Por ahora, ¿por qué no nos cuentas tu historia? La voz de Yuki Noshita no parecía diferente de lo habitual y no había ninguna pista de la mala voluntad en ella tampoco. Me alivió la forma en que se manejó. Pero, al mismo tiempo, una sensación de malestar se instaló en conjunto conmigo siendo aliviado. ¿Por qué estaba aliviado en este momento?
Antes de que pudiera desenterrar la verdadera naturaleza detrás de ese malestar, Isshiki habló. Lo que pasa es que la primera tarea del consejo estudiantil comenzó la semana pasada. Ah, ya están trabajando, ¿eh? Eso fue rápido. Yuigahama respondió de nuevo, a lo cual Isshiki hizo así y ella siguió adelante. Y así, ese trabajo está súper mal. La energía de Isshiki cayó repentinamente al momento en que pronunció esas palabras. Al parecer, los detalles con respecto a ese trabajo vinieron a mi mente. Debe ser bastante malo, ¿eh? Con pensamientos aterradores en mente, decidí preguntarle en qué consistía el trabajo. ¿Qué hay de malo? Cuando le pregunté, Isshiki rápidamente levantó la cabeza. Es casi Navidad, ¿saben? Ah, eso es cierto, ¿eh? No, estás saltando en algo completamente diferente aquí. Ella sí que me sorprendió. ¿Qué pasa con ese repentino boson jump asterisco en el tema? Bueno, sin embargo, lo más seguro es que era casi Navidad. Cuando le dije, Isshiki hizo un puchero de una manera astutamente hosca. No voy a saltar a cualquier cosa. Por favor, escúchame bien. Así es, Iki. Por alguna razón, Yuigahama tenía las mejillas hoscas mientras se acercaba apoyando a Isshiki. Yo era el culpable aquí. La charla en forma de las chicas era demasiado especial, ¿sabes? ¿Cómo iba a entender? Les di una mirada diciéndoles que ya lo entendía y las insté a darse prisa con la conversación. Isshiki se puso en marcha una vez más. Por lo tanto, dado que se trata de la Navidad, se hizo una charla sobre la celebración de un evento de Navidad en conjunto con una escuela preparatoria cercana por la región. Sonaba como un evento para las personas mayores y niños pequeños, así que... Oh, ¿con cuál escuela estás trabajando? La otra escuela es la preparatoria Kain Sougou. Ja, con esa escuela, Era una escuela preparatoria bastante conocida para la universidad cerca de la escuela. Era una escuela relativamente nueva que resultó después que 3 escuelas se combinaron entre sí. Con la cantidad de 3 escuelas, era bastante grande en escala, tenía instalaciones de lujo y los edificios eran preciosos. Incluso tenían cosas convenientes y llamativas como ascensores y las tarjetas de identificación para la votación nominal. No estaba muy seguro de los detalles de la forma en que se estructuraban, pero tenían algún tipo de sistema basado en el crédito con un enfoque en una atmósfera fomentando el liderazgo, por lo que debería haber sido una escuela bien recibida. Aún así, sentí que no había nada significativo que nuestras escuelas tenían en común. Realmente me hizo pensar en lo poco natural que era este evento en conjunto. ¿Quién es el que se le ocurrió ese plan? Cuando le pregunté, Isshiki sonrió amablemente diciendo algo, pero oh vamos, senpai, como si hubiera dicho algo raro. Ella entonces me contestó con una voz pequeña y en secreto que solo yo pude entender. El otro lado lo sugirió, ¿sabes? No hay mucho que me gustaría llevar por mí misma. Ya me lo imaginaba. Esta chica totalmente parecía que estaba subestimando su trabajo. Apuesto a que ella es una completa molestia en el trabajo, no. No era el dicho el fallo de uno es la lección del otro. Pensé en lo que absolutamente no funcionaría para no ser una molestia a otras personas. Aún así, hasta cuánto ella aceptó la propuesta dada su posición al respecto. La miré con resignación e Isshiki continuó ventilándose como si se acordara de su rabia de antes, asegurándose de no dejar caer su apelación yo soy linda también. Si me dijeran algo así como eso en cualquier otro momento, por supuesto que me negaría, ¿sabes? Tengo muchos planes para Navidad. Por supuesto que te niegas, Tu razón es demasiado egoísta, ¿sabes? Yuigahama y yo terminamos respondiendo a las palabras restantes de Isshiki. No estaba seguro de si ella tenía una mentalidad fuerte o no sabía el significado del miedo, era su segunda personalidad más podrida que la mía. Un sentimiento considerable de afinidad me vino a la superficie y si hacía un movimiento equivocado, probablemente terminaría enamorándome de ella, así que me gustaría que se detuviera. Pero al parecer, no era que no sabía el significado del miedo cuando los hombros de Isshiki cayeron y murmuró. Pero Hiratsuka Sensei dijo que lo hiciéramos, así que...
Oh, ya veo. Así que esa persona estuvo involucrada después de todo. Por otra parte, para que Isshiki fuera aún débil con Hiratsuka-sensei significaba que nuestra afinidad era aún ri. Jerga de 2chan donde ellos abrevian el resto de sus mensajes porque no necesitan decir todo para hacerlo entendible. No está realmente claro cómo equivale con 4chan, así que se inició, pero ¿cómo debo decir esto? Parece que no podemos conseguir el balanceo de la bola o algo así. Isshiki en realidad parecía bastante deprimida en este momento y su voz no sonaba como si estaba bromeando. No es que fuera excepcionalmente difícil trabajar con ella y definitivamente estaba subestimando el trabajo del consejo estudiantil, pero parecía que todavía estaba preocupada acerca de qué hacer. Al menos debería alabarla por serla tan motivada teniendo en cuenta que no abandonó su deber y vino aquí en busca de ayuda en su lugar. En primer lugar, Isshiki no comenzó como la presidenta del consejo estudiantil de manera voluntaria. Yo fui parte de la culpa que la condujo a ello. Es por eso que tenía algunos sentimientos de culpa y mi actitud se endulzó. Bueno, si es junto a otra escuela, entonces eso es lo que es. No te preocupes demasiado. Lo sé, crees tan así. Al decir eso, Isshiki me miró con los ojos vueltos hacia arriba mientras inclinaba la cabeza con un cierto. Ella está actuando de manera astuta que no es linda, supongo que esto era la diferencia con Komachi. En cualquier caso, vamos a resumir los detalles vagos de la conversación. Parecía que el primer trabajo elegido para el nuevo consejo estudiantil era la creación de un evento de Navidad como una contribución regional. Eso sería manejado no solo por la preparatoria Sobu, sino que también en combinación con la preparatoria Kain Sougou. Esto era mucho más difícil que el trabajo típico del consejo estudiantil que por lo general tenía que manejar. Por supuesto, no era el problema con que cooperara con otra escuela, pero las relaciones y posiciones en nuestro consejo estudiantil aún no se habían solidificado formalmente. Este equipaje era un poco demasiado pesado para los novatos. Teniendo en cuenta el tiempo, esto podría haber sido algo que fue decidido mucho antes que Isshiki se hubiera convertido en presidenta. Así que esto significaba que esta era la herencia de la generación anterior. Obtienes eso a veces, ¿sabes? Las cosas que estaban tranquilamente ignoradas por la persona a cargo anterior. Eso ocurrió en mi trabajo de tiempo parcial antes. Podrías trabajar como siempre lo harías y, de repente, algo aparecería como una mina de tierra y conseguirías siendo obligado a pesar de no saber nada al respecto. Además de eso, aunque intentaras preguntarle a tu predecesora, la persona no sería ninguna ayuda porque no sería capaz de recordar nada desde que fue hace mucho tiempo. ¿Qué se supone que debía hacer? Gracias a eso, terminé pasándoselo a mi sucesor cuando dejé el trabajo sin tener que molestarme con ello. Es por eso que no funcionará en absoluto por el bien de romper esta cadena de negatividad. Bueno, mi historia no importa aquí. El problema era con Isshiki y su predecesor. En todo caso, no deberías haber ido a hablar de esto con Shiromeguri-senpai antes de venir aquí. Shiromeguri-senpai, la propietaria de la Megurin Power. Shiromeguri-senpai fue la presidenta del consejo estudiantil antes que Isshiki. Ella era cálida y linda. ¿Qué pasa con esta descripción ridícula suya? La posición oficial de presidente del consejo estudiantil debería haber estado todavía en el proceso de ser transferido. En primer lugar, hubiera sido más lógico discutir esto con ella de antemano. Hablando de eso, ¿por qué Isshiki estaba aquí si Meguri-senpai no vino? Meguri, Koi Hiroha, asterisco aunque yo no la llamaría por ello. Inari, Koi Hiroha. Además, se utiliza el kanji para el verbo venir y los primeros dos kan significa que no viene, mientras que el koi significa venir, que corresponde a su broma. Cuando le dije, Isshiki quitó los ojos de encima. Sí, eso es cierto, pero no hay manera de que pudiera molestarla, mientras que ella está en el medio de tomar pruebas en este momento, no es así. Meguri-senpai no debería haber estado tan llena porque tenía una oferta tentativa de una de las escuelas a las que se le recomendó. Podría ser que ella no era muy buena en tratar con Meguri-senpai. Bueno, para alguien como Isshiki quien creó su personaje esponjosamente tonto,
en presencia de la auténtica esponjosa Megurin tonta, ella probablemente no podría manejar su brillantez. Los que eran auténticos siempre brillaban más que cualquier otra persona, por lo que eran imposibles de alcanzar. Yo podía entender por qué ella querría evitar los ojos de esa realidad. Solo he dejado de lado la ayuda de Senpai. Después de la explicación detallada de Isshiki, Yuigahama y yo dejamos salir un corto suspiro. Ni siquiera una voz salió sorprendida. Debía haber sido uno de esos tipos de suspiros. Cuando fuimos en silencio, el tiempo de paz siguió adelante. Ese silencio, sin embargo, no era solo por nosotros. También se debía a que Yuki Noshita, quien a día de hoy asertivamente preguntaría acerca de los detalles de las circunstancias, no habían dicho nada. Al darme cuenta de eso, miré a Yuki Noshita. Sus largas pestañas se redujeron en voz baja y ella miraba a Isshiki, no, a nosotros con los ojos tan claros como la superficie de un lago. Al instante, me di cuenta de cuál era esa sensación de malestar. Era esa sensación de malestar que surgió de esa sensación de alivio cuando Isshiki entró en la habitación y se alivió después. Fue en lo que respecta al hecho de que no hubiera pasado nada cuando Isshiki y Yuki Noshita se enfrentaron cara a cara. ¿Qué pasa si Yuki Noshita hubiera deseado fervientemente ser la presidenta del consejo estudiantil? El que le había impedido hacerlo era Isshiki y por encima de todo, yo. Si es así, entonces no era esta petición un tanto cruel. Si aceptamos la solicitud, entonces eso era equivalente a ser un sustituto para el presidente del consejo estudiantil. Todavía no sabía lo que eran los verdaderos sentimientos de Yuki Noshita, pero pensé que era realmente sin corazón dejar las funciones del consejo estudiantil frente a Yuki Noshita. Teniendo algo que querías, pero no poder agarrar eso que colgaba delante de ti era sin duda más que cruel. Era realmente una buena idea aceptar la petición de Isshiki así. Cuando dudé, la mirada de Isshiki descansaba sospechosa del silencio. ¿Qué debo hacer? Isshiki parecía que estaba totalmente lista para pedir ayuda, pero era curiosa en cuanto a lo que Yuki Noshita iba a decir. Quería esperar sus palabras, pero Yuki Noshita no le dio una respuesta. Pero como si sintiera las miradas de mí y Yuigahama, Yuki Noshita puso suavemente su dedo en su barbilla y se puso a pensar. Ya veo. Comprendo la mayoría de las circunstancias, pero... A pesar de que tuvo una considerable cantidad de tiempo para hablar, Yuki Noshita no dio una conclusión y sus palabras eran vagamente confusas. Entonces, nos dio un vistazo a Yuigahama y a mí. ¿Qué debemos hacer? Fue esta la primera vez. Para que Yuki Noshita nos preguntara si debíamos aceptar la solicitud o no a día de hoy, habría decidido usar su propio juicio. Si tomara eso como un buen cambio, entonces ella estaría haciendo un compromiso. Sin embargo, sentí que no era eso. Por el contrario, la respuesta de Yuigahama estaba clara. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Yuki Noshita contempló a Yuigahama, preguntando por qué solo con eso. Quiero decir, ha pasado un tiempo desde que hemos recibido una solicitud, ¿verdad? Es decir, hace poco, no había nada como esto. Y estamos un tanto libres así. Con los ojos calmados de Yuki Noshita yendo hacia Yuigahama, sus palabras se deslizaron y cayeron gradualmente. Es por eso que pensé que tal vez podríamos hacer todo lo posible, como antes, o algo así. Las palabras como antes tiraron de mí. Yuigahama probablemente quería utilizarlo como un disparador. Un disparador para acabar con esta atmósfera cuando nos hemos concentrado en el manejo de las consultas y peticiones. Ya veo. En ese caso, creo que está muy bien también. Sin embargo, la voz transparente de Yuki Noshita rechazó esa posibilidad. Su débil sonrisa que nos cuestionó no era un compromiso. Esto estaba permitiéndose. Una conclusión en caso de resignación. Se trata simplemente de una concesión que deja el asunto a la sentencia y lo toma otra persona. No, no creo que deberíamos. Mi voz salió por su propia cuenta. Teniendo en cuenta el estado del club de servicio en este momento, yo no creo que el club podría hacer algo. Por otra parte, yo no expondría la existencia de la presidenta del consejo estudiantil ante los ojos de Yuki Noshita. No sabía cuáles eran las intenciones de Yuki Noshita. Sin embargo,
sentí que probablemente no estaba tan lejos de la realidad. No podía dejar que este espacio se degradara aún más. No deberíamos estar tomando ningún riesgo. Si me movería para protegerla, entonces tenía que seguir haciéndolo hasta el final. Incluso si no sabía exactamente dónde estaba el final y dónde estaba el objetivo. Yukinosita no dijo nada acerca de mi opinión y solo me miraba mientras Yuigahama preguntó por una razón. ¿Por qué? Este es un problema con el consejo estudiantil. Además, no es exactamente una buena cosa para que Isshiki esté confiando tanto en la gente. Claro, pero aún así. Publiqué mi postura pública sobre el tema y Yuigahama tomó una postura de pensamiento mientras se frotaba el bollo de su pelo. Puede ser una posición pública, pero era lógico. Era una razón suficiente para retroceder. Pero no había una sola persona que parecía muy convencida. ¿Qué pasa con eso? Isshiki comenzó a quejarse. Bueno, sabía que esto sucedería. No haremos nada por el club. A lo sumo, solo acabaremos dando una mano. No somos subcontratistas que tomamos proyectos a tiempo completo. El ser un subcontratista es súper molesto también. ¿Sabes sobre el acto de subcontratación? No es que yo. De todos modos, tú eres quien debería hacerlo, Isshiki. ¿Lo entiendes? Vamos. La insté a ponerse de pie ya respondiendo vigorosamente y me puse de pie también. A partir de ahí, la empujé a lo largo de la entrada de la sala, enviándola de vuelta a donde vino. Mientras que Isshiki se fue de mala gana junto con mi zona de prensa, no se olvidó de tirar palabras de mala gana. Es por lo que Senpai dijo que llegué a la presidencia, ¿sabes? Quiero que hagas algo. Cuando dijo eso, me volví débil. Era natural que tomara la responsabilidad de Isshiki. Ella se convirtió en la presidenta a causa de mis acciones después de todo. Así que siendo ese el caso, yo era la persona que tenía que asumir la responsabilidad junto con Isshiki. Es por eso que lo que haría ya estaba decidido. Conduje a Isshiki fuera de la habitación y yo hice lo mismo también. Cerré la puerta con la mano detrás de mí y di unos pasos de la habitación. Entonces me di la vuelta a la incesantemente insatisfecha Isshiki y de hice escapar un pequeño suspiro. Así que dije todo lo antes. ¿Pero te importa si te ayudo? Sí. Parecía que no entendía lo que decía muy bien. Isshiki parecía un poco dudosa. Bueno, la rechacé con bastante fuerza antes. Era razonable para que ella tuviera esa reacción. Es por eso que poco a poco se lo expliqué. Yo te ayudaré personalmente y no como parte del club. Así que esto es sin la ayuda de Yukinosita y Yuigahama. Creo que debería ser capaz de hacerlo si es así. Mientras escuchaba mi explicación, los ojos de Isshiki se estrecharon mientras tarareaba al pensar, pero asintió con la cabeza rápidamente. Bueno, eso también está bien. En realidad, si es solo Senpai, entonces sería muy fácil, habría más de un alivio o algo más fiable. No, no tienes que corregirte a ti misma, de acuerdo. Está bien, estamos bien entonces, ¿verdad? Sí. Cuando le consulté con una última vez, Isshiki energéticamente respondió de nuevo. En cualquier caso, voy a tratar de hacer lo que pueda. Por supuesto que tenía dudas acerca de lo mucho que podía hacer, pero bueno, debería ser capaz de, al menos, hacer un seguimiento de lo que hacía Isshiki. Isshiki podría parecer un poco tonta con una mirada rápida, pero no es como si ella no era inteligente. Aunque, si acabara haciendo su trabajo correctamente sin depender de nosotros, entonces estoy seguro de que empezaría a mirarse como una presidenta del consejo estudiantil también. Ah, eso es cierto. Algo me vino a la mente cuando se trataba de confiar en alguien. Pensando en ello, recuerdo que incluí una medida en secreto que Isshiki aceptó cuando estaba convenciéndola para asumir el cargo de presidente. Pero no parecía estar en uso en este momento. Antes de llegar al trabajo, pensé que había que preguntar acerca de eso. En realidad, ¿qué sucedió con Ayama? Este es el momento ideal para pedirle ayuda, ¿no? Cuando le pregunté, Isshiki se sonrojó ligeramente y apartó la mirada de mí. En realidad es muy molesto,
así que pensé que tal vez realmente no debería molestar a Ayama-senpai con ello después de todo, así que ¿estás de acuerdo con molestarme a mí en su lugar? Bueno, lo que sea. Aún así, para que ella dijera algo admirable como no querer molestar a alguien, Isshiki Iroha-chan era una doncella adecuada enamorada, No podía dejar de estar impresionado. Pero justo después de que me impresionó, Isshiki se rió con una sonrisa diabólica. Además, no sería más lindo si metiera la pata en alguna parte mirando como si no pudiera hacer algo súper fácil. Si es algo realmente molesto, normalmente hablando, la gente podría pensar de manera más crítica de ti, ¿sabes? Ah, ya veo. Esta chica realmente tiene una personalidad maravillosa, ¿no? Devuélvemela. Devuélveme mi admiración. En lugar de un diablillo, ella es un completo demonio. Ogro. Demonio. Editor. El pequeño demonio IROHA no me prestó atención a mí, quien estaba en un estado de ánimo en ruinas absoluto mientras saltaba rápidamente en el problema. Está bien, senpai, nos vemos en la puerta principal después de esto. Voy a estar allí. Tenemos que empezar hoy. Cuando dije eso, Isshiki tenía una cara de disculpa. Lo siento, no es que quede mucho tiempo. Para que no se produjera quedando mucho tiempo significaba que el plan debería haber hecho algunos progresos considerables, por lo que Isshiki había estado tratando todo lo posible desde el principio. Al final, ella se decidió a venir hacia mí en busca de ayuda, pero ella definitivamente hizo lo que pudo con su propia fuerza. No había manera de que pudiera criticarla por ello. No, está bien. Pero cambiemos el lugar donde nos encontremos. Es un poco embarazoso tener rumores que floten sobre nosotros caminando juntos a casa entre mis amigos. Isshiki tenía una expresión seria. Supongo que porque ella está en una generación diferente que no está entendiéndolo, Ella no hizo una cara diciendo senpai, no hay manera de que tuvieras amigos, sino una bastante seria en su lugar. Ella dejó escapar un suspiro asombrado. Bueno, está bien. ¿Conoces el centro comunitario cerca de la estación? Ahí es donde están teniendo la reunión. Podemos encontrarnos allí. Por allá, Yo había pasado por numerosas veces en mi camino a la estación antes. Recuerdo que existía una primaria allí. Ya veo. Así que para la región significaba que tendría en cuenta las personas mayores y los niños pequeños allí. Es probable que en el día del evento, fuera llevado a cabo allí. Bueno, voy a confirmar los otros detalles aquí y allí más tarde. Por ahora, vamos a salir de la escuela. Lo entiendo. Voy a estar listo y luego ir hacia allí. Bueno. Siendo ese el caso, voy a estar a tu cuidado. Isshiki sonrió y se inclinó. Eso es lo que quiero decir por estar escondida. Por Dios. Parte 4. Caminé con Isshiki hasta la siguiente esquina del pasillo y volví a la habitación. Ahora bien, tenía que hacer algunos preparativos antes de ir al lugar de la cita. Al abrir la puerta de la habitación, Yuiga-ama y Yukinosita miraron hacia mí. ¿Qué pasó con Iroha-chan? Yuiga-ama preguntó y repitió las palabras que había preparado. Ella se quejaba mucho, pero parecía que estaba convencida. Ya veo. Yuiga-ama parecía un poco abatida de alguna manera cuando dejó caer los hombros. Y luego, Yuiga-ama continuó poco a poco con un hilo de voz como si comprobara a Yukinosita. Es solo que, pensé que sería una especie de conformidad si finalmente llegara algo después de tanto tiempo. Bueno, algo debe aparecer con el tiempo. Si llegara ese momento, ¿cómo respondería, entonces? Sin saber la respuesta a eso, terminé diciendo algo al azar. Cuando lo hice, Yukinosita dejó escapar un suspiro considerablemente corto. En realidad podría ser mejor si no conseguimos una solicitud. Sería mejor simplemente pasar el tiempo en paz. Yukinosita desplazó suavemente sus ojos hacia el exterior de la ventana. El cielo rojo oscuro tenue debería haberse reflejado en esos ojos. Tal vez. Me las arreglé para responder a la voz fugaz de Yukinosita. Con el fin de no seguir por más tiempo eso, rápidamente añadió sucesivamente.
No parece que alguien más vaya a venir hoy. Supongo que sí. Yuki Noshita respondió y cerró el libro. Parecía que lo vio como una señal para terminar el día. Después de que confirmara eso, agarré mi bolso. Voy a irme a casa, entonces. Ah, supongo que deberíamos terminar el día. Cuando tuvimos esa conversación, me di la vuelta y salí de la habitación por delante de Yuigahama y Yuki Noshita, quienes estaban alistándose ruidosamente para volver a casa. Fue algo que me había dado cuenta hace mucho tiempo. No necesariamente siempre era correcto alcanzarlo. Había cosas que darían lugar a los peores resultados posibles, incluso si pensaras que lo que hacías era lo correcto. Había cosas, de vez en cuando, donde no se podría recuperar algo o rehacer algo. En ese caso, ¿qué fue lo que yo, qué cosa en el mundo era lo que habíamos estado haciendo hasta ahora?